consultamos, por supuesto, sobre los nuevos datos que entrega el censo, ¿no? Que ya va progresivamente haciendo, digamos, un foco en las distintas materias y obviamente aquí tenemos dos asuntos bien relevantes. Uno tiene que ver con el envejecimiento de nuestra población. La tasa de envejecimiento más alta de América Latina la tiene nuestro país. Los datos de este censo 2024 lo ratifican. El 56,6% de las mujeres entre 15 y 49 años tienen hijos, que es un promedio de 1,97 por madre, que es una cifra que también está en mínimos históricos. También conocimos datos que tienen que ver con los migrantes, ¿no? 8,8% de población migrante, que es un poco más de 1.600.000. ¿Qué implicancias tiene todo esto? ¿Qué más podemos decir de estos datos que nos entrega el censo? Nos parece interesante conversar con el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que además es vocero de la comisión asesora, revisora del censo, la comisión externa. David Bravo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. A ver, yo estaba dando aquí algunos de los datos más llamativos y relevantes que se han entregado, ¿no?, sobre el censo. Pero por supuesto que los datos son una radiografía del momento que vivimos, pero también implican preocupaciones, ¿no?, respecto de lo que tiene que pasar en términos de políticas públicas. Y acá, básicamente, el tema del envejecimiento de la población es un asunto que preocupa. ¿Cuál es el alcance de esto, dirías tú? Bueno, estamos, creo que, pudiendo ahora tocar el fenómeno con datos nuevos. Esto tal vez es bien importante mencionarlo como introducción. La actitud con la que los chilenos, las chilenas, digamos, tenemos que acercarnos a los datos del censo es con una actitud de escucha. Es decir, anteriormente cada 10 años, ¿cierto? Después, el último lo tuvimos el censo el 2017, o sea, han pasado 7 años. Estas son oportunidades únicas. Es tal vez la única oportunidad en la que podemos conocer de manera precisa dónde está la población y las características de la población en las distintas localidades del país. Y entonces, cuando salen los datos del censo, como están saliendo ahora, hay que mirarlo y hay que analizarlo en cada localidad, en cada región. Esto es algo que se puede hacer en cada lugar del país, y hacer esa estimación, hacer ese análisis, y luego mirar a lo mejor los datos que se habían proyectado antes o las realidades de las que habíamos conversado, no las teníamos medidas a través de encuestas o de alguna otra forma, pero cuando llegan los datos del censo, estos son los datos del 2024, ¿no? Y los datos, efectivamente, en el tema, por ejemplo, envejecimiento, ya venía el censo del 2017, se había proyectado que Chile era el país de envejecimiento más rápido en América Latina. Estos datos, si bien es cierto, se van a hacer las proyecciones después, simplemente confirman eso y se muestra un aceleramiento en el envejecimiento mucho más fuerte que el que habíamos proyectado, por ejemplo, ¿no? Tú dices, hay que escuchar los datos, hay que verlos con ánimo de escucha, o sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué más nos están diciendo estos datos? Nos están diciendo que este envejecimiento ¿por qué se aceleró además respecto de las estimaciones que había el 2017? Precisamente por dos fuentes. Uno, porque efectivamente la población de 65 años y más está creciendo más fuerte, pero al mismo tiempo porque los jóvenes, ¿cierto?, la población menor de 14 años está disminuyendo mucho más rápido, ¿no?, que lo que se había estimado. Y respecto a esto último, ¿cierto?, los últimos datos que entregó ahora el INE muestran efectivamente que se acelera, digamos, esa caída en los dos fenómenos. Uno, la proporción de mujeres que en edad fértil, digamos, como se considera regularmente, 15 a 49 años, tiene hijos. Esa caída que se produce en los últimos 7 años es una caída de 10 puntos, de 65,6 a 56,6,
que es una caída que es mucho más fuerte que la que se produjo entre 2002 y 2017, ¿no? Entonces, menos mujeres tienen un hijo hoy día, y en otro que tú mencionabas, que las que tienen hijos tienen menos hijos que antes. O sea, ahora hoy día es en promedio, las mujeres que tienen hijos tienen menos de dos, es 1,97 el promedio. Y eso sigue cayendo respecto de lo que se ha medido en los censos anteriores. El resultado neto de eso es lo que hemos llamado la caída en la tasa global de fecundidad, ¿cierto? Y que tiene a Chile ya desde comienzos del 2000, lo tiene bajo la tasa de reemplazo de fecundidad, que sería como 2,1 niños por mujer en promedio, digamos. Lo tiene hoy día, vimos el dato del año 2023, 1,16, que efectivamente está dentro de los más bajos del mundo. Este es un fenómeno que no solo se está dando en Chile, se está dando en América Latina, se está dando en Europa, se está dando en todo el mundo, pero Chile pareciera estar más bien en la parte, en el top de esa caída a nivel internacional. Claro. David Bravo, se habla de la extinción del bono demográfico. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros auditores y qué implicancias puede tener, digamos, económicamente, socialmente? Claro, se habla del bono demográfico cuando uno tiene una población que básicamente activa en el mercado laboral, que generalmente que puede participar en el mercado laboral, que paga impuestos, digamos, ¿cierto? Y que eso permite que las sociedades puedan, entonces también los estados puedan hacer su trabajo en proporción respecto del grupo o de menores de edad y de dependientes, ¿cierto? Personas que ya no están en condiciones de trabajar, la población sobre los 65 años, aunque eso se ha ido corriendo un poco más en el tiempo, en la medida en que las expectativas de salud, expectativas de vida saludable van creciendo. Bueno, lo que está ocurriendo acá es que ese bono demográfico está cayendo, ¿cierto? Y está prácticamente desapareciendo mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos respecto de todas nuestras políticas. Eso lo vimos, por ejemplo, hace poco en la discusión sobre pensiones, ¿cierto? O sea, el pensar que nosotros vamos a poder financiar beneficios sobre la base de los actuales personas que están activas en el mercado laboral, como por ejemplo podría ser en un sistema de reparto, o en fin, empezar a cargar sobre los impuestos que pagan las personas hoy día, sobre esa base que paga impuestos, los beneficios que tenemos. Hay que tener en cuenta que eso va a cambiar drásticamente en las décadas futuras, porque la población de personas mayores va a ser más alta, ¿cierto? Y en ese sentido, ese empuje que teníamos, que nos permitía poder, no solamente en el ámbito social, sino que también en el ámbito económico, crecer, eso empieza como a desaparecer. Ahora, David Bravo, Sí. este 8,8% de población migrante, que es una subida también súper rápida en los últimos años, ¿no? Que se dobla, entiendo, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, debiera ayudar, ¿no? A fortalecer el mercado laboral. ¿Esto se ve así tan nítido o tiene sus, digamos, matices? Eso es un dato, sí. Efectivamente, desde el año 2017 efectivamente se duplicó. Pasamos de 4,4% Claro. de la población de Chile nacida en el exterior a 8,8%, ¿cierto? Ese 1.600.000 personas, digamos. Y son personas que están mucho más concentradas en el grupo, digamos, en edad de trabajar, por así decirlo. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo entre los dos censos. Bueno, sabemos que Chile tiene este otro proceso de migración que fue muy, muy, muy abrupto, y lo que uno ve en los datos del mercado laboral es que
una mayor proporción de las personas, cuando uno compara los migrantes con los nacionales, está inserta en el mercado laboral. Estas son personas que básicamente vienen a trabajar, digamos, una buena parte, la mayor parte, y están insertos en el mercado laboral, y se ha visto cómo han ido de alguna manera también aliviando en algunas zonas del país, más que en otras, ¿cierto? Probablemente la escasez de mano de obra también que se va generando. En todo caso, hay que pasado muchas cosas, tuvo la pandemia entre medio, ha habido hartos desajustes, pero de alguna manera eso es una tendencia que va en esa dirección correcta. Si bien es cierto, es difícil pensar que con la inmigración internacional vayamos simplemente a poder en el mediano plazo, ¿cierto?, dar cuenta de ese cambio en el bono demográfico. Por eso tenemos que preocuparnos del tema. Ahora, esa población migrante que tú dices viene a trabajar fundamentalmente, entonces ¿son una fuerza laboral mayoritariamente formalizada o todavía está en el mundo informal? Porque eso también es relevante de acuerdo a lo que tú nos explicas, ¿no? Que sean personas que paguen impuestos y que tengan un nivel de cobertura social también. Claro. Bueno, eso no lo sabemos los datos del censo, ¿cierto? Porque no tenemos el tema de la ocupación, la formalidad de la ocupación o no. En los datos del INE se muestra que efectivamente hay... Bueno, en Chile tenemos un problema de formalidad, no solamente con lo internacional, sino que con lo nacional. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos algo que tenemos que atacar de manera muy importante. De hecho, los datos del censo, lo que vienen a hacer también es, deberían tomarse como un dato. Hoy día nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, te voy a dar un caso, no quiero concentrarme solamente en los migrantes, pero hoy día, ¿qué es lo que nos está diciendo los datos del censo? Nos están diciendo que en Chile hay 6.600.000 hogares. 6.600.000 hogares que se censaron. Bueno, hay una omisión censal, eso se va a saber después, en enero. Pudiera ser que esto esté un poquito más cerca de los 7 millones cuando se hagan los números finales, que es lo mismo que dicen también las encuestas. La encuesta CACEN, por ejemplo, muestra que ese es el número de hogares. Bueno, cuando tú vas a ver el registro social de hogares, el número de hogares que hay en Chile son 9 millones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está distorsionado el registro social de hogares, esto lo he dicho yo en muchas oportunidades, que es lo que usamos para asignar beneficios sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas dejan fuera personas, digamos, del hogar, ¿cierto? Y por lo tanto aparece un número que en verdad no es correcto respecto al número de hogares. Bueno, salieron los datos del censo. Los datos del censo nos muestran que hay hartas distorsiones en algunos datos que son muy importantes, como estos con los que usamos para asignar beneficios sociales, públicos, claro. y que en algún caso también puede ser fuente de informalidad, porque las personas tienden a querer mostrarse, digamos, de un modo distinto para efectos de los beneficios sociales, y ahí hay mucho incentivo a la informalidad también. David Bravo, de lo que viene... lo que falta por conocer, ¿qué te parece que es relevante, que habría que ponerle atención? Bueno, lo que viene, estamos en un proceso de entrega de resultados. Los datos más importantes yo encuentro que ahora vienen son todos los datos a nivel local. Por ejemplo, empiezan las personas ahora a mirar en su comuna, porque las políticas públicas se hacen a nivel de cada localidad, ¿no? Y es ahí donde hay que empezar a mirar cómo se bajan estos datos. Pero como digo, con la actitud de escuchar, ¿cierto? Porque alguien dice, bueno, pero mi comuna tiene menos habitantes, ¿no? Entonces, ¿esto tan malo los datos del censo? No. Hay que escuchar, hay que mirar. Y más bien lo que hay que hacer es preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se produjeron estos cambios? ¿Por qué se produjo esta migración que a lo mejor fue de una región a otra, una comuna a otra? Por ejemplo, el otro elemento también, importante, fue que el censo ahora en la salida nos mostró que en los últimos 5 años, ahora dejemos fuera a los extranjeros,
una migración interna, o sea, personas que hoy día viven Ajá, en una comuna y que 5 años atrás vivían en otra comuna. sí. Estamos hablando de 928.000 personas. Esto es como Un movimiento importante. 5% de la Claro, población. Y, claro. por ejemplo, nos preguntamos muchas veces qué pasó en la pandemia, ¿cierto? Que tal vez la gente se movió. Exacto. Efectivamente, la región donde más salieron personas es de la región metropolitana, que se fueron a vivir Ah, a otras partes, pero todas las regiones también tuvieron harto movimiento. Los datos que vienen, hay que estar bien atentos. Va a haber a fines del mes siguiente, los próximos 2 meses van a seguir habiendo datos, y son datos para conversar, para analizar, digamos, y hacernos las preguntas. Que hay que conversar sobre los datos del censo, qué es lo que nos dicen los datos, y tenemos que incorporar el horizonte de mediano y largo plazo a nuestras conversaciones actuales. Este año hay elecciones, creo que puede ser también una buena oportunidad para hacer estas distintas discusiones. David Bravo, te damos las gracias. David es director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, es vocero de la Comisión Asesora Externa Revisora del Censo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Pablo.